esposo perdió su trabajo y vivía de mi herencia mientras su hija se mudó con nosotros. Los atrapé burlándose de mí y planeando fingir su embarazo para robar el dinero de mi difunta abuela. Cuando conocí a Alex por primera vez, parecía tener grandes sueños. Tenía un aura de ambición, una sensación de que estaba destinado a algo más grande que la persona promedio. Recuerdo haber pensado que era el tipo de persona que no tenía miedo de arriesgarse para perseguir algo más grande que un trabajo convencional de 9 a 5. Pero a pesar de esa determinación, Alex tenía una lucha constante. Nunca parecía poder mantener un trabajo por mucho tiempo. Incluso desde el principio, estaba claro que esto era un patrón para él. Conseguía un trabajo, pero no pasaba mucho tiempo antes de que estuviera buscando la próxima oportunidad, insatisfecho o frustrado con su posición actual. Alex solía justificar este comportamiento diciendo que siempre quiso ser su propio jefe, hacer las cosas a su manera, sin tener que rendir cuentas a nadie. No le gustaba la idea de trabajar bajo las reglas de otra persona o ser solo otro empleado en una gran empresa. Anhelaba la libertad, la clase de libertad que solo se tiene cuando eres el que está a cargo. Pero ese deseo de independencia parecía tener un costo. Por esta razón, trabajar para otros siempre fue un desafío para él. Frecuentemente tenía enfrentamientos con sus jefes o perdía el interés en los trabajos que aceptaba. Parecía que, sin importar dónde trabajara, encontraba razones para irse. A veces era porque sentía que el trabajo no le ofrecía suficiente crecimiento, y otras veces debido a conflictos con sus superiores. Esta constante insatisfacción significaba que Alex siempre estaba cambiando de trabajo, a veces cada pocos meses. Era como si estuviera en una búsqueda interminable de la situación perfecta, una que se alineara con sus aspiraciones. En ese momento, no vi este comportamiento como una señal de alarma. Yo también era joven, y pensé que cada quien tenía su propio camino para encontrar su lugar en la vida. Creía que Alex, con toda su ambición, eventualmente encontraría su camino y se estabilizaría. Cuando Alex y yo nos mudamos juntos, al principio todo parecía ir bien. Parecía responsable con el dinero. Seguía cubriendo sus propias cuentas, y siempre que salíamos, insistía en pagar nuestras citas. Apreciaba eso de él. Realmente no tenía quejas porque en ese momento sentía que teníamos una relación equitativa. Nuestra relación parecía sólida y estábamos construyendo una vida juntos que me hacía feliz. Los verdaderos problemas solo comenzaron a surgir después de que tuvimos un hijo propio, un hijo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse de maneras que nunca podría haber predicho. Un día, me topé con algo que cambiaría todo. Fue completamente por accidente, pero terminé viendo su estado de cuenta anual del banco. No estaba husmeando, no estaba buscando nada en específico, pero allí estaba, justo frente a mí, pagos regulares que iban de su cuenta a alguien siempre en la misma fecha. Confundida, confronté a Alex al respecto. Al principio intentó culparme a mí, acusándome de espiarlo. Cuando le pedí con firmeza que fuera honesto, se derrumbó y confesó que años atrás, él y su entonces exnovia de la secundaria habían quedado embarazados. Pero no quería ser padre tan joven, así que lo único que hacía era enviarle a su ex la manutención del niño cada mes. Nunca había formado una relación con su hija, Jasmine. Me quedé completamente desconcertada por esta noticia. Continuó diciéndome que había tenido demasiado miedo de decirme la verdad porque no quería perderme por esto. Me suplicó que no lo dejara y reiteró cuánto amaba su vida conmigo y con nuestro hijo. En ese momento, lo único que sentí fue enojo y traición. ¿Cómo podía decir que me amaba y que quería construir un futuro conmigo, pero esconder algo tan importante por miedo? Sus intentos de justificar la mentira solo lo empeoraron, porque no se trataba solo del secreto en sí, sino de la confianza. Había destrozado los cimientos de nuestra relación al mantener oculta esta gran parte de su vida durante tanto tiempo. Había estado enviando dinero cada mes para mantener a esta hija, y yo estaba completamente en la oscuridad al respecto. Por un lado, sentí alivio al saber que al menos estaba asumiendo la responsabilidad financiera de su hija, porque eso es importante. Pero, por otro lado, estaba furiosa, y con razón. No se trataba del apoyo económico, se trataba del hecho de que había ocultado un secreto tan grande y transformador de la vida. Esto no era solo una pequeña omisión, esto era un hijo, otro ser humano que existía por él. ¿Cómo podía pensar que estaba bien esconder algo así de mí? Por más furiosa y herida que me sentía por la traición de Alex, finalmente tomé la difícil decisión de quedarme con él después de reflexionar mucho. No fue una elección fácil, y luché con una tormenta de emociones. Pero al final del día, me convencí de que quedarme juntos era lo mejor para nuestro hijo. No quería interrumpir su vida ni quitarle la estructura familiar que creía tan importante para su bienestar. Razoné que, a pesar del engaño de Alex,
Todavía era un buen padre para nuestro hijo, y eso debía contar para algo. Aunque estaba herida, una parte de mí también sintió empatía por Jasmine, la hija de Alex de la secundaria. No podía evitar pensar en ella creciendo sin que su padre estuviera activamente presente en su vida. Se sentía mal que se le privara de esa relación, especialmente porque Alex claramente estaba haciendo esfuerzos financieros para mantenerla. Así que, a pesar del dolor que el secreto de Alex me había causado, comencé a alentarlo a intentar conocer a su hija. Le dije que si la madre biológica de Jasmine estaba abierta a la idea, debería verla al menos 1 o 2 veces al mes. Sentí que era lo mínimo que podía hacer por ella. Y, sinceramente, sentí una especie de culpa por mi parte, como si al quedarme con Alex de alguna manera estuviera contribuyendo a que Jasmine no tuviera una relación adecuada con su padre. Sin embargo, tomé una decisión consciente de mantenerme al margen de esa situación. No quería involucrarme en la dinámica entre Alex, Jasmine y su madre. No era mi lugar, y francamente, no tenía la capacidad emocional para manejarlo. Tenía las manos ocupadas con nuestro propio hijo, y pensé que cualquier relación que Alex eligiera tener con Jasmine sería entre ellos. Había imaginado quizás algunas visitas de vez en cuando, pero nada más allá de eso. Ciertamente nunca pensé que algún día tendríamos que vivir con ella bajo el mismo techo. Pero supongo que la vida tiene una manera de desarrollarse de formas que no podemos anticipar. Mirando hacia atrás, puedo ver lo ingenua que fui al pensar eso. Después de que Alex y yo finalmente nos casamos, nuestras vidas tomaron un giro abrupto e inesperado. La madre biológica de Jasmine falleció trágicamente en un accidente. Fue un shock, pero lo que me dejó aún más desconcertada fue cómo Alex manejó las consecuencias. Sin siquiera discutirlo conmigo, sin ni siquiera una conversación, decidió traer a Jasmine a vivir con nosotros. Simplemente apareció en la casa con ella e informó, como si nada, que Jasmine no tenía otro lugar a donde ir y que se quedaría con nosotros indefinidamente. Me sentí completamente desconcertada y desrespetada por esta decisión monumental que tomó. Naturalmente, esto condujo a una gran discusión entre nosotros. Estaba furiosa, no solo porque no me había consultado, sino porque no estaba lista para asumir la responsabilidad de criar al hijo de otra persona. Cuidar a tu propio hijo es una cosa, pero asumir a otro, especialmente bajo circunstancias tan cargadas emocionalmente, es algo completamente diferente. No tenía ninguna conexión emocional con Jasmine, prácticamente era una desconocida para mí, y ahora se esperaba que la acogiera en nuestro hogar, en nuestras vidas, como si no fuera gran cosa. Toda la situación me aterrorizaba. Alex, por otro lado, sorprendentemente trataba de convencerme de que esto, de alguna manera, era algo bueno, que era el destino o algún plan divino. Incluso llegó a decir que, dado que siempre habíamos hablado de querer otro hijo, esto era la manera de Dios de regalarnos uno. Sentí que estaba usando la tragedia de Jasmine para justificar su decisión y aliviar su propia culpa. Pero para mí, esto no era una bendición del cielo, era una situación inesperada y abrumadora con la que nunca había estado de acuerdo, y sentía que mi mundo entero se estaba volteando de cabeza sin mi consentimiento. En los días siguientes, Alex y yo continuamos discutiendo mientras Jasmine se quedaba con nosotros. La tensión entre nosotros creció tanto que no pude soportarlo más. Las constantes discusiones, la sensación de no ser escuchada y el peso de la situación me llevaron al límite. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, así que empaqué una maleta para mí y mi hijo, y me fui de la casa. Me fui a quedarme con una amiga por un tiempo, solo para alejarme del caos y averiguar lo que realmente quería. Fue una decisión difícil, pero sentí que no tenía otra opción. Sin embargo, incluso mientras estaba lejos, no podía escapar del llamado de mi propia familia. Mientras Alex repetidamente me rogaba que volviera, mi hijo también seguía pidiendo por su papá, y eso me desgarraba el corazón. Por más enojada que estaba con Alex, no podía negar el vínculo que compartían, y no quería castigar a mi hijo alejándolo de su padre. Después de unos días, cedí a ese llamado y regresé a casa. Cuando volví, Alex aceptó sus errores y me dijo cuánto lamentaba no haber hablado conmigo primero antes de traer a Jasmine a casa. Siguió tratando de convencerme de que las cosas no cambiarían mucho si Jasmine continuaba viviendo con nosotros y que ella iba a ser completamente su responsabilidad, por lo que no tenía que preocuparme por ella de ninguna manera. Al final, a pesar de todas mis reservas y las intensas discusiones que Alex y yo tuvimos, Jasmine terminó quedándose con nosotros de forma permanente. Sabía que su situación era trágica y no podía negar que necesitaba un hogar, pero eso no hacía que fuera más fácil aceptarlo, y ciertamente no hacía que vivir con ella fuera más fácil. Desde el momento en que se mudó, las cosas fueron mucho más desafiantes de lo que había anticipado. Jasmine era difícil de manejar de maneras para las que no estaba preparada. Estaba llena de ira,
confusión y resentimiento, y yo me convertí en el objetivo principal de esas emociones. Sentía que me culpaba por todo lo que había salido mal en su vida y siempre era muy grosera conmigo. Una de las cosas más difíciles de sobrellevar era cómo constantemente me culpaba de que sus padres no estuvieran juntos. No parecía importarle que ni siquiera conocía a Alex cuando ella nació, o que su madre y Alex habían salido en la secundaria y habían terminado hace mucho tiempo. En su mente, de alguna manera yo era responsable del hecho de que ella creció sin su padre, y ninguna cantidad de razonamientos o explicaciones podía convencerla de lo contrario. Para empeorar las cosas, albergaba un profundo resentimiento por el hecho de que mi hijo tenía una madre, yo, mientras que ella había perdido a la suya. Entendía su dolor, de verdad, pero aún así dolía estar en el extremo receptor de su amargura todos los días. Entre mi trabajo de tiempo completo y cuidar a mi propio hijo, hice todo lo posible por estar allí para Yasmín en la medida de lo posible, sin cruzar ningún límite. Quería ayudarla a adaptarse, a sentirse parte de nuestra familia a pesar de las difíciles circunstancias. Pero, por más que lo intentara, Yasmín no era receptiva. Dejaba claro que no me quería en su vida. Cuanto más lo intentaba, más me alejaba. Mientras tanto, la reacción de Alex a todo esto solo añadió tensión. Llegaba a casa del trabajo y actuaba como si todo estuviera bien en la casa, como si la tensión entre Yasmín y yo fuera algo que simplemente se podía barrer bajo la alfombra y olvidar. No estaba lo suficientemente presente como para ver la magnitud completa de los desafíos que enfrentaba con su hija, y cuando realmente estaba en casa, parecía querer evitar cualquier conflicto por completo. Era increíblemente frustrante, porque sentía que estaba cargando con el peso emocional de la situación completamente sola. A lo largo de los años, aprendí mis lecciones y generalmente mantengo la boca cerrada alrededor de Yasmín. No es que haya dejado de importarme, pero me di cuenta de que interferir en su vida solo lleva a más conflictos. He tenido que aceptar que quizá nunca me vea como una figura materna o incluso como alguien que realmente se preocupa por ella. Ahora, principalmente me mantengo al margen, a menos que ella explícitamente pida mi ayuda. Aún siento el peso de su resentimiento, pero he aprendido a vivir con ello. Hace 2 años, perdí a mi abuela debido a la vejez. Ella siempre fue más que una abuela para mí. Después de perder a mis padres a una edad temprana, mis abuelos intervinieron y me criaron. Se convirtieron en las figuras centrales de mi vida, y mi vínculo con ellos era increíblemente fuerte. Como resultado, la muerte de mi abuela me afectó profundamente. En su testamento, se reveló que había dejado toda su herencia para mí. No lo negaré, la suma era significativa y un evento que cambió mi vida. Nunca había anticipado que esta cantidad de dinero caería en mis manos algún día. Con esta herencia, sabía que el futuro de mi hijo y el mío estaban protegidos para siempre. Ya no tenía que preocuparme por cómo sobreviviríamos o si podría permitirme enviarlo a la universidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaría bien en términos financieros. Sin embargo, en el momento en que Alex se enteró de la herencia, noté un cambio en su actitud. Hizo un esfuerzo por investigar y hacer muchas preguntas: cuánto había recibido, dónde planeaba guardar el dinero y qué pensaba hacer con él. Al principio, no pensé mucho en ello. Le di respuestas vagas, diciéndole que usaría el dinero como un fondo de jubilación para mí y como un fondo universitario para mi hijo. No entré en muchos detalles porque no creí que fuera necesario. En mi mente, este dinero era solo para el futuro de mi hijo. Pero Alex claramente tenía otros pensamientos. Unos días después, me dijo que había estado reflexionando y sentía que no era justo que yo tuviera los medios financieros para enviar a nuestro hijo a la universidad, pero Yasmín no tuviera la misma oportunidad. Hizo de esto un gran problema, tratando de enmarcarlo como si de alguna manera tuviera una obligación moral de pagar también por la educación universitaria de Yasmín solo porque ahora tenía el dinero para hacerlo. Me quedé atónita. Yasmín nunca me había tratado como una figura materna, y el mismo Alex nunca me había posicionado realmente como una comadre en su vida. Siempre había sido más como una cuidadora glorificada a sus ojos, alguien para proporcionar estabilidad en el hogar, pero nunca vista como alguien con autoridad o influencia real sobre la crianza de Yasmín. Así que me negué rotundamente. Le dije a Alex que no iba a pagar la universidad de Yasmín. ¿Cómo podía esperar que asumiera esa responsabilidad cuando ni él ni Yasmín me habían reconocido jamás como su madre de manera significativa? ¿Por qué debería financiar su futuro cuando todo este tiempo me habían mantenido a distancia? Tanto Alex como Yasmín intentaron manipularme emocionalmente, lanzando acusaciones como que estaba siendo cruel por no darles algo de mi dinero. Pero me mantuve firme. No era mi responsabilidad, y no iba a dejar que me manipularan para pensar lo contrario. No mucho después de esta confrontación, las cosas tomaron otro giro negativo en nuestras vidas.
El año pasado, Alex perdió su trabajo. Al parecer, tuvo un altercado físico en el trabajo, golpeó a un compañero, y eso fue el final. En lugar de hacerlo responsable y buscar un nuevo trabajo de inmediato, Alex ha estado sentado en casa desde entonces, diciendo que está tratando de aclarar sus pensamientos y que solo necesita un descanso. Han pasado meses, y ni siquiera ha empezado a buscar un nuevo empleo. Mientras tanto, sabe que tengo más que suficiente dinero para cubrir todos los gastos del hogar, por lo que no siente ninguna urgencia de contribuir. Está completamente desconectado, confiando en que yo maneje todo mientras él se relaja, sabiendo que no tiene que preocuparse por un solo centavo. Es exasperante. Me he quedado cargando todo el peso financiero mientras Alex usa mi herencia como una red de seguridad, sabiendo que yo me ocuparé de las cosas. Pero esta no era la vida que imaginaba, cargando con todo mientras él se arrastra y se niega a hacer su parte. El resentimiento que siento hacia él solo ha crecido, especialmente porque continúa actuando como si todo estuviera bien, mientras yo trabajo a tiempo completo, manejo la casa, crío a nuestro hijo y lo apoyo a él también. Hace unos meses, nos enteramos de que Yasmín estaba embarazada del hijo de su novio. En retrospectiva, tal vez debería haberlo visto venir. Yasmín había estado pasando más tiempo con su novio que estudiando. A pesar de estar en un colegio comunitario, era obvio que no se estaba tomando sus estudios en serio. Pero no me esperaba esto. Cuando salió la noticia, Yasmín aún vivía con nosotros, y sabía que si decidía quedarse con el bebé, la carga de cuidar a su hijo de alguna manera terminaría recayendo en mí. Había visto lo irresponsable que podía ser Yasmín, su falta de enfoque en los estudios, su impulsividad, su dependencia de otros para arreglar sus errores. Ya podía imaginar el futuro, Yasmín y su novio haciendo lo que quisieran mientras me dejaban a mí el bebé para cuidar. He estado ahí para ella de muchas maneras a lo largo de los años, pero no estaba preparada para asumir la responsabilidad de criar a su hijo, además de todo lo que ya estaba manejando. Así que dejé clara mi posición. Me senté con Alex y le dije firmemente que, si Yasmín decidía seguir adelante con el embarazo, tendría que mudarse. No estaba diciendo que no la apoyaría en absoluto, la ayudaría económicamente si fuera necesario, le ofrecería consejos y estaría allí de las maneras en que pudiera. Pero tracé un límite claro, no quería lidiar con un bebé en la casa. No podía asumir más responsabilidades, especialmente cuando Alex llevaba meses sin contribuir económicamente. La idea de agregar un bebé a la mezcla se sentía como el punto de quiebre. Para mi alivio, Alex estuvo de acuerdo conmigo. Prometió que hablaría con Yasmín y le explicaría la situación. No estaba segura de cómo iría esa conversación, pero estaba agradecida de que, por una vez, pareciera entender de dónde venía yo. Alrededor de una semana después de nuestra conversación sobre que Yasmín necesitaba mudarse, Alex me informó que ella había aceptado hacerlo, pero solo con la condición de que la ayudáramos en la transición. Al principio pensé que se refería a ayudarla a encontrar un lugar o tal vez ofrecerle un poco de apoyo financiero para comenzar. Pero lo que dijo a continuación me dejó completamente atónita. Me dijo que Yasmín específicamente quería que yo le diera una parte de la herencia que había recibido de mi abuela para ayudarla a establecerse en la vida. Me quedé boquiabierta. No podía creer que, después de todo, Yasmín pensara que era apropiado pedirme mi dinero. La situación empeoró cuando Alex explicó que el novio de Yasmín la había abandonado por completo y no quería nada que ver con el bebé. Esto era algo que no sabía, pero no me sorprendió, ya que el chico parecía un inútil. Yasmín estaba a punto de convertirse en madre soltera, y el peso de esa realidad me golpeó con fuerza. A pesar de toda la ira, frustración y resentimiento que había acumulado a lo largo de los años, no podía evitar sentir lástima por ella. Sabía lo difícil que era criar a un hijo, incluso con apoyo, y ahora ella enfrentaba todo eso sola, sin una pareja confiable a su lado. Sabía que ni siquiera podía conseguir un buen trabajo por su cuenta debido a sus malas calificaciones. Mi corazón se rompió por ella, y aunque había sido una espina en mi costado durante tanto tiempo, seguía siendo familia. Así que dije que sí. Por supuesto, íbamos a ayudarla. No podía darle la espalda en un momento de necesidad, sin importar lo difícil que habían sido las cosas entre nosotras. Al final del día, no soy una persona fría. Ella era la hija de Alex, lo que la hacía parte de mi familia también, quisiera o no. Sabía que ser madre soltera iba a ser una lucha cuesta arriba para ella, y a pesar de mis dudas iniciales, no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Dicho esto, aceptar ayudarla financieramente no significaba que le iba a dar rienda suelta sobre la herencia. Dejé claro a Alex que ayudaría, pero no iba a entregar una gran suma de dinero solo porque Yasmín lo exigiera. Necesitábamos establecer límites y expectativas sobre cómo funcionaría esto.
No iba a dejar que se aprovechara de la situación, y no iba a comprometer el futuro de mi hijo solo para complacerla. Alex estuvo de acuerdo conmigo y pareció aliviado de que dijera que ayudaría económicamente a su hija. Sin embargo, el universo trabaja de maneras misteriosas, porque al día siguiente de que Alex y yo tuviéramos la conversación sobre ayudar a Yasmín económicamente, descubrí algo que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia. Alex había estado solicitando trabajos, finalmente, después de que lo presioné durante meses para que tomara acción. Su MacBook estaba abierto porque había tomado un descanso para ducharse, y pensé que aprovecharía la oportunidad para revisar su último currículum y ver si tal vez podía ayudarlo a mejorarlo o darle sugerencias. Pero de repente, apareció un mensaje de Yasmín en la pantalla. La curiosidad me ganó, y lo abrí. Lo que leí en ese mensaje cambió todo. Al parecer, Yasmín y Alex habían estado teniendo una conversación sobre mí. Yasmín le había enviado un mensaje a Alex burlándose de mí, diciendo lo tonta y fácil que era por haber aceptado darle dinero cuando todo lo que habían hecho era inventar esa historia. Incluso bromeó sobre cómo podrían haber ideado más planes así hace tiempo solo para que les diera dinero gratis. Mi corazón se hundió cuando leí esas palabras. Pero no terminó ahí. Comencé a desplazarme por sus mensajes, y cada uno era peor que el anterior. Habían estado hablando de mí a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. Las cosas que decían eran viles, constantemente se burlaban de mí, insultaban mi carácter y admitían abiertamente que se estaban aprovechando de mí. Alex se jactaba de cómo ni siquiera tenía que mover un dedo en la casa porque yo manejaba todo y pagaba todas las cuentas. Era como si yo no fuera más que una cuenta bancaria para ellos, alguien a quien usar, manipular y de quien reírse a puerta cerrada. Me sentí completamente traicionada. Esto ya no era solo sobre el dinero, era sobre la confianza, el respeto y la realización de que la familia he estado sacrificándome por personas a las que había ayudado sin reservas, y estaban conspirando contra mí. Mi hijastra y mi esposo me estaban usando, me veían como un chiste. Estaba en estado de shock, pero no quería enfrentar a Alex en ese momento. No quería escuchar sus excusas ni oírlo tropezarse con alguna explicación a medias. Estaba demasiado herida y furiosa como para enfrentarme a él. Así que, en silencio, saqué mi teléfono, tomé fotos de sus mensajes como evidencia y empaqué algunas cosas. Me llevé a mi hijo, y mientras Alex seguía arriba en la ducha, salí de la casa. Esta vez, no tenía intención alguna de regresar. Fui directamente a casa de mi amiga, ya que necesitaba espacio para procesarlo todo. Ella estaba tan sorprendida como yo después de ver todos los mensajes. Después de unas horas, cuando Alex se dio cuenta de que me había ido, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Seguía llamando, probablemente confundido sobre dónde estaba y por qué me había ido. Eventualmente, le mandé un mensaje de texto para informarle que estaba en casa de una amiga y que simplemente necesitaba un descanso para mí. Le aseguré que nuestro hijo estaba a salvo y bien conmigo. Por supuesto, siguió insistiendo por respuestas, preguntando por qué me había ido tan repentinamente sin avisarle, pero no elaboré más detalles. Al menos, no todavía. Ahora mismo necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Después de ver esos mensajes, después de descubrir el poco respeto que tenían por mí, no estoy segura de si puedo volver a la vida que tenía antes. Si dejo a mi esposo desagradecido y desempleado. Actualización 1. Para todos los que preguntan por qué dejé que mi esposo viviera de mí, quiero aclarar que nunca pensé que me estuviera utilizando. Quiero decir, la gente pierde sus trabajos, y él siempre ha estado entrando y saliendo de empleos. Sin embargo, esta vez había pasado mucho tiempo, y honestamente pensé que eventualmente encontraría uno. Además, después de recibir mi herencia, no tenía problemas para pagar las cuentas, pero ahora desearía no haberlo hecho. Actualización 2. 2 días después de pasar tiempo reflexionando en casa de mi amiga y hablando las cosas con ella, supe que era hora de confrontar a Alex. No podía permitir que él y Yasmín me manipularan o me hicieran sentir culpable por más tiempo. Cuando volví a la casa, Alex estaba en casa, y pude notar por la expresión en su rostro que había estado preocupado por mí. Probablemente sentía que algo estaba mal, pero no tenía idea de que yo lo sabía todo. Me senté frente a él, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie, y le dije directamente que lo sabía todo. Le conté que había visto los mensajes entre él y Yasmín, que sabía cómo habían estado hablando de mí a mis espaldas, burlándose de mí, riéndose a mi costa y admitiendo abiertamente que estaban viviendo a mi costa con el dinero que tanto me había costado ganar. El color desapareció de su rostro, y vi el pánico en sus ojos. Al principio,
Alex trató de defenderse, diciendo que ni él ni su hija realmente querían decir esas palabras y que solo estaban desahogándose o bromeando. Alegó que esa era su forma de conectar con Jasmine y que no se dieron cuenta de lo hirientes que podían sonar sus mensajes. También se disculpó por mentir sobre el abandono del novio de su hija y trató de justificar sus acciones diciendo que solo quería que su hija tuviera algo de dinero para empezar de nuevo, afirmando que sabía que yo no le habría ofrecido nada de otra manera. Pero yo no estaba dispuesta a escuchar excusas. Había pasado demasiado tiempo sacrificándome solo para que me trataran como si no fuera más que un felpudo. Le dije con firmeza y sin titubear que estaba harta de ambos. Este matrimonio había terminado. Le informé que nos divorciaríamos y que no había nada que pudiera decir para cambiar mi decisión. Fue entonces cuando Alex pasó de intentar explicarse a volverse agresivo, casi desesperado. Comenzó a alzar la voz, diciéndome que no podía permitirse vivir en esa casa solo, que se quedaría en la ruina sin mí, ya que todavía no tenía trabajo. Razonó que Jasmine aún necesitaba mi dinero para su bebé y que nunca podría mantenerse por sí misma, como si eso fuera suficiente para que cambiara de opinión. Le dije con toda la calma que pude reunir que sus problemas financieros ya no eran mi problema. Había estado apoyándolos durante suficiente tiempo, y ahora era momento de que se las arreglaran por su cuenta, sin depender de mí. Alex comenzó a caminar de un lado a otro, cada vez más alterado, diciendo que los estaba abandonando, que los estaba dejando en la calle. Sus palabras se volvieron más agresivas, y pude sentir como la tensión en el aire se volvía espesa y peligrosa. Fue entonces cuando le dejé claro que, si se ponía más agresivo, llamaría a la policía y haría que lo arrestaran. No iba a tolerar amenazas ni intimidaciones. Le señalé que tenía suficiente dinero para pelear en los tribunales y quitarle la custodia de nuestro hijo si lo consideraba necesario. Le advertí que lo pensara 2 veces antes de intentar intimidarme más. Parecía sorprendido por mi reacción, pero podía ver que mi advertencia surtió efecto. Dejó de caminar, aunque la ira en sus ojos no desapareció. Sin perder más tiempo, subí las escaleras y rápidamente empecé a empacar mis cosas y las de mi hijo en unas pocas bolsas. Cuando estuve lista para irme, le dije una última cosa, que un abogado se pondría en contacto con él pronto y que, a partir de ese momento, manejaríamos todo a través de canales legales. No estaba interesada en más peleas ni explicaciones. Esto era el final. Desde entonces, Jasmine me ha contactado varias veces, acusándome de abandonarla en un momento tan estresante debido a su embarazo. Insiste en que merece recibir dinero de mi parte, incluso si decido dejar a su padre, alegando que tengo una obligación moral de apoyarla, ya que, básicamente, la crié después de que su madre falleció. No puedo creer su constante sentido de derecho. Por lo tanto, la he bloqueado en mi teléfono. Espero que ya no pueda molestarme más. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización y ahora estoy oficialmente divorciada de mi ex. Ha sido un viaje largo y difícil, pero lo logré. Mi ex y yo continuaremos compartiendo la custodia de nuestro hijo, pero yo he sido designada como la custodia principal porque mi hijo se siente más cómodo viviendo conmigo. Gracias a los recibos y pruebas que guardé a lo largo de mi matrimonio, no tuve que pagar mucho en pensión alimenticia. Ahora, simplemente estoy agradecida de haber cerrado este capítulo de mi vida.